Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en la mente de un hombre cuando desapareces de su vida? No hablamos de unas pocas horas sin responder mensajes. Hablamos de cuando de repente dejas de estar presente, cuando las llamadas cesan, los mensajes desaparecen y el silencio ocupa el lugar donde antes existía una conexión constante. Muchas mujeres creen que si un hombre no muestra sus emociones, entonces no está pensando en ellas. Pero la realidad es mucho más compleja. Los hombres procesan la ausencia de una manera diferente. A menudo guardan sus pensamientos para sí mismos, mientras por dentro atraviesan una serie de emociones que van desde la curiosidad y la confusión hasta la nostalgia y el arrepentimiento. Lo interesante es que cada día que pasa sin saber de ti, provoca una reacción distinta. El primer día puede parecer insignificante, pero a medida que el tiempo avanza, algo cambia. Su mente comienza a buscar respuestas, a recordar momentos compartidos y a cuestionar cosas que antes daba por sentadas. En este video descubrirás, día por día, qué suele pasar por la mente de un hombre cuando desapareces, desde las primeras horas de incertidumbre hasta los pensamientos más profundos que surgen cuando empieza a comprender el verdadero valor de tu presencia. Quédate hasta el final, porque los últimos días revelan algo que muchas mujeres jamás imaginan: la diferencia entre un hombre que simplemente disfrutaba de tu compañía y uno que realmente tenía sentimientos profundos por ti. Día 1. Piensa que simplemente estás ocupada. Durante el primer día de tu ausencia, la mayoría de los hombres no reaccionan de forma dramática. De hecho, suelen asumir que existe una explicación lógica para tu silencio. Tal vez estás trabajando, quizás estás ocupada con asuntos familiares, o simplemente necesitas un poco de espacio para ti misma. Su mente no entra inmediatamente en modo de preocupación. Está acostumbrado a pensar que las personas tienen responsabilidades y que no siempre pueden responder de inmediato. Sin embargo, aunque intenta mantenerse tranquilo, nota algo diferente. Tal vez revisa el teléfono más veces de lo habitual. Quizás observa que no ha recibido el mensaje que normalmente llegaría a cierta hora del día. Todavía no está preocupado, pero ya ha comenzado a notar tu ausencia. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando alguien forma parte de nuestra rutina diaria, incluso los pequeños cambios se vuelven evidentes. Tu silencio rompe una costumbre que él daba por sentada. Al final del primer día, todavía cree que todo está bien, pero una pequeña pregunta ya se ha instalado en su mente. ¿Por qué no he sabido nada de ella hoy? Esa simple pregunta será el inicio de todo lo que ocurrirá en los días siguientes. Día 2. La curiosidad comienza a crecer. Al llegar el segundo día, algo empieza a cambiar dentro de él. La explicación de que estás ocupada sigue siendo posible, pero ya no le resulta tan convincente como el primer día. Ahora tu ausencia ha durado más tiempo del que esperaba, y aunque intenta no darle demasiada importancia, tu silencio comienza a llamar cada vez más su atención. Durante el día, puede encontrarse mirando el teléfono de manera automática. Cada vez que escucha una notificación, por un instante espera que seas tú. Incluso cuando está ocupado con trabajo, estudios o cualquier otra actividad, tu ausencia aparece de vez en cuando en sus pensamientos. Empieza a hacerse preguntas simples, pero significativas. ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? ¿Por qué no ha aparecido todavía? Aunque estas preguntas parecen inocentes, marcan el inicio de un cambio importante. Ya no está simplemente aceptando tu ausencia, ahora está intentando entenderla. La mente humana tiene una necesidad natural de obtener respuestas. Cuando algo rompe una rutina establecida, el cerebro busca explicaciones para restaurar la sensación de normalidad. Y como todavía no tiene ninguna respuesta, la curiosidad comienza a ocupar el espacio que antes estaba lleno de certezas. Lo más interesante es que probablemente ni siquiera se da cuenta de cuánto está pensando en ti. Cree que sigue con su vida normalmente, pero cada vez que revisa el teléfono, recuerda una conversación o piensa en escribirte. Tu ausencia se vuelve más evidente. Al final del segundo día, todavía intenta convencerse de que todo está bien. Sin embargo, la curiosidad ya se ha instalado en su mente. Y cuanto más tiempo pasa sin saber de ti, más difícil se vuelve ignorar esa sensación, porque cuando alguien desaparece sin explicación, la curiosidad rara vez disminuye. Por el contrario,
suele crecer con cada hora de silencio. Día 3. Empieza a revisar las últimas conversaciones para el tercer día. Tu ausencia ya no parece algo temporal o casual. Ahora empieza a sentir que algo es diferente. Aunque todavía no tiene respuestas, la falta de comunicación comienza a generar una necesidad más fuerte de entender qué está pasando. Es aquí cuando muchos hombres hacen algo que rara vez admiten. Empiezan a revisar las conversaciones antiguas, vuelven a leer mensajes, repasan notas de voz, recuerdan detalles de las últimas interacciones que tuvieron contigo. Lo que antes parecía una conversación normal, ahora se convierte en una posible fuente de respuestas. La mente comienza a analizar cada detalle. ¿Dije algo incorrecto? ¿La hice sentir mal? ¿Hubo alguna señal que no noté? ¿Perdió el interés y no me di cuenta? Estas preguntas empiezan a aparecer una tras otra, no porque tenga pruebas de que algo salió mal, sino porque la incertidumbre obliga al cerebro a buscar explicaciones en cualquier lugar posible. Mientras más revisa el pasado, más presente te vuelves en su mente. Recuerda conversaciones que lo hicieron reír, momentos que disfrutó contigo, detalles que normalmente habría olvidado, y poco a poco empieza a darse cuenta de cuánto espacio ocupabas en su día a día. Lo curioso es que muchas veces no encuentra ninguna respuesta concreta. Relee los mensajes una y otra vez sin descubrir nada nuevo. Pero el simple hecho de hacerlo demuestra que tu ausencia ya tiene un impacto emocional importante. Ahora ya no se trata únicamente de curiosidad. Ahora existe una necesidad de comprensión, porque cuando alguien desaparece sin una explicación clara, la mente intenta llenar los espacios vacíos buscando pistas en el pasado, y mientras más busca respuestas, más difícil se vuelve sacarte de sus pensamientos. Día 4. Empieza a extrañar tu presencia. Al cuarto día, ocurre algo que muchos hombres no esperan. Lo que comenzó como simple curiosidad empieza a transformarse en una sensación más emocional. Ya no se trata únicamente de preguntarse dónde estás o por qué no has aparecido. Ahora empieza a notar cómo tu ausencia afecta ciertos momentos de su vida cotidiana. De repente, se da cuenta de que hay momentos del día en los que normalmente hablaba contigo. Quizás estaba acostumbrado a recibir un mensaje por la mañana. Tal vez compartían conversaciones durante el almuerzo. O quizás existía esa costumbre de hablar antes de dormir. Cuando esos momentos llegan y tú no estás, el silencio se vuelve mucho más evidente. Empieza a recordar pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Tu forma de escribir, las bromas que compartían, los comentarios espontáneos que hacían que un día normal fuera un poco más interesante. Las conversaciones que parecían simples ahora adquieren un valor diferente. Y aquí es donde muchas personas descubren una verdad importante. No siempre extrañamos a alguien de golpe. A veces comenzamos extrañando los pequeños detalles que esa persona aportaba a nuestra rutina. Cada vez que algo le recuerda a ti, tu ausencia se vuelve más difícil de ignorar. Puede escuchar una canción que le recuerde una conversación contigo, ver una película que sabe que te habría gustado, o encontrarse pensando en algo que normalmente te habría contado. Poco a poco, empieza a comprender que tu presencia aportaba más a su vida de lo que había reconocido. Y aunque todavía intenta actuar como si todo estuviera bajo control, una realidad comienza a hacerse evidente. Ya no solo nota que no estás, empieza a sentir que le haces falta, y esa diferencia cambia por completo la forma en que piensa sobre tu ausencia. Día 5. Su imaginación comienza a crear escenarios. Al quinto día, la ausencia de respuestas empieza a tener un efecto poderoso sobre su mente. Hasta ahora había intentado mantenerse racional. Había pensado que estabas ocupada, que necesitabas tiempo o que simplemente estabas enfocada en otras prioridades. Pero cuando el silencio continúa, algo inevitable sucede. Su imaginación entra en acción, y cuando la imaginación toma el control, las posibilidades parecen infinitas. Comienza a preguntarse qué estás haciendo, dónde estás, con quién pasas tu tiempo, y sobre todo, ¿por qué no has aparecido? La falta de información crea un vacío, y la mente humana odia los vacíos. Cuando no tiene respuestas reales, empieza a inventar posibles explicaciones. Algunas son tranquilizadoras, otras son preocupantes, y algunas son completamente irracionales.
Puede imaginar que estás atravesando una situación difícil, o puede pensar que simplemente decidiste alejarte. Quizás incluso empiece a preguntarse si conociste a alguien nuevo, o si ya no siente el mismo interés que antes. Lo curioso es que ninguna de estas ideas tiene necesariamente una base real. Sin embargo, las emociones que provocan sí son reales. Cada escenario que imagina genera una reacción emocional distinta. Esperanza, confusión, inseguridad, nostalgia, incluso frustración. Y mientras más tiempo pasa sin saber de ti, más espacio tienen estos pensamientos para crecer. Lo que hace unos días era una simple curiosidad, ahora se convierte en una búsqueda constante de respuestas. Empieza a observar señales donde antes no las veía, analiza detalles que normalmente ignoraría, y sin darse cuenta, dedica cada vez más energía mental a alguien que ni siquiera está presente, porque cuando una persona desaparece sin dar explicaciones, el silencio rara vez permanece vacío. La imaginación siempre encuentra la manera de llenarlo. Y muchas veces, lo llena con pensamientos que son mucho más intensos que la realidad misma. Día 6. Comienza a preguntarse si hay otro hombre al sexto día. Las dudas empiezan a tomar una dirección más específica. Hasta este momento, había intentado justificar tu ausencia de muchas maneras. Se dijo a sí mismo que estabas ocupada, que necesitabas espacio o que simplemente estabas atravesando una semana complicada. Pero ahora, el silencio ha durado lo suficiente como para despertar una de las preguntas más incómodas que puede hacerse. ¿Habrá alguien más? Es una pregunta que muchos hombres intentan evitar, pero que tarde o temprano aparece cuando una mujer que les importa desaparece sin explicación. No necesita tener pruebas, no necesita haber visto señales claras. La incertidumbre por sí sola es suficiente para que esta posibilidad entre en su mente. Comienza a preguntarse si conociste a otra persona, si alguien nuevo está ocupando el tiempo que antes compartías con él, si tu atención ahora pertenece a alguien más. Y mientras más sentimientos tenga hacia ti, más difícil será ignorar esos pensamientos. Lo curioso es que muchas veces estas dudas no nacen de la desconfianza, nacen del miedo. El miedo a perder algo que considera importante. El miedo a descubrir que ya no ocupa el lugar que antes tenía en tu vida. El miedo a ser reemplazado. Aunque trate de mantenerse tranquilo y racional, estas preguntas empiezan a aparecer en momentos inesperados. Mientras trabaja, mientras conduce, antes de dormir, o cuando revisa su teléfono esperando encontrar un mensaje tuyo. Por fuera puede parecer completamente normal, pero por dentro, una parte de él empieza a prepararse para una posibilidad que no quiere aceptar. Porque cuando alguien desaparece sin dar respuestas, la mente suele dirigirse hacia los escenarios que más teme. Y para muchos hombres, uno de esos escenarios es imaginar que la mujer que les importa ha decidido darle su atención a otra persona. Día 7. Su ego comienza a sentir el impacto. Al séptimo día, algo más profundo comienza a suceder. Ya no se trata únicamente de extrañarte o de preguntarse dónde estás. Ahora su ego empieza a sentir el peso de tu ausencia. Muchas personas creen que cuando alguien extraña a otra persona, todo se reduce a sentimientos románticos. Pero la realidad es más compleja. Además del afecto, también existe el orgullo, la validación y la sensación de importancia que obtenemos de ciertas conexiones. Cuando una mujer que solía estar presente deja de escribir, deja de buscarlo y parece continuar con su vida sin él, surgen preguntas difíciles de ignorar. ¿Por qué ya no me busca? ¿Qué cambió? ¿Dejé de ser importante para ella? ¿Cómo pudo desaparecer tan fácilmente? Estas preguntas no solo afectan sus emociones, también afectan la imagen que tiene de sí mismo. Quizás estaba acostumbrado a recibir tu atención, quizás asumía que siempre estarías ahí, o tal vez creía que la conexión entre ustedes era más fuerte de lo que realmente era. Ahora ya no está tan seguro. La ausencia tiene una forma especial de desafiar nuestras certezas. Lo que antes parecía garantizado de repente se vuelve incierto, y cuando la certeza desaparece, el ego comienza a sentirse vulnerable, empieza a preguntarse si te valoró lo suficiente, si cometió errores que no supo reconocer, si dio por sentada tu presencia. Incluso puede intentar convencerse de que no le importa,
que está perfectamente bien o que ya no piensa en ti. Pero cuanto más intenta demostrar indiferencia, más evidente se vuelve que tu ausencia ha dejado una marca. Porque cuando alguien que formaba parte de tu vida desaparece sin explicación, no solo pone a prueba tus sentimientos, también pone a prueba tu orgullo. Y para muchos hombres, esa puede ser una de las partes más difíciles de aceptar. Día 8. Comienza a compararte con otras mujeres. Al octavo día, sucede algo que muchos hombres no notan de inmediato. Mientras intentas seguir con su rutina normal, tu recuerdo comienza a aparecer en momentos inesperados, y poco a poco, empieza a compararte con otras mujeres que forman parte de su entorno. No lo hace de manera consciente al principio. Simplemente ocurre. Tal vez tiene una conversación con alguien y recuerda la forma en que tú lo hacías reír. Quizás escucha una opinión y piensa en las interesantes conversaciones que compartían. O conoce a alguien nuevo y, sin querer, compara la energía, la conexión o la comodidad que sentía contigo. Es entonces cuando empieza a darse cuenta de algo importante. No todas las personas generan las mismas emociones. No todas las conversaciones tienen la misma profundidad. No todas las conexiones producen la misma sensación de cercanía. Las cualidades que antes parecían normales ahora comienzan a destacar. Tu forma de escuchar, tu manera de entenderlo, los pequeños detalles que hacían única la relación entre ustedes. Y cuanto más reflexionas sobre ello, más evidente se vuelve una realidad que antes pasaba desapercibida. Tu presencia aportaba algo especial a su vida, algo que no puede reemplazarse fácilmente. Muchas veces las personas solo descubren el verdadero valor de alguien cuando dejan de tenerlo cerca. Mientras estabas presente, podía asumir que siempre estarías ahí, pero ahora que ya no estás, comienza a ver con claridad lo que realmente significabas. La ausencia tiene una forma curiosa de aumentar el valor de los recuerdos, y cada comparación que hace refuerza la misma conclusión. Tal vez había muchas personas en su vida, pero pocas lograban hacerlo sentir exactamente como tú. Y ese descubrimiento marca el inicio de una nostalgia mucho más profunda de lo que había experimentado hasta ahora. Día 9. Comienza a cuestionar sus propias decisiones. Al noveno día, la atención deja de centrarse únicamente en ti y comienza a dirigirse hacia él mismo. Después de días de silencio, recuerdos y preguntas sin respuesta, empieza a mirar hacia atrás y analizar sus propias acciones. Ahora ya no solo se pregunta por qué desapareciste, empieza a preguntarse si él tuvo algo que ver. Recuerda conversaciones pasadas, momentos importantes, decisiones que tomó, palabras que dijo, y también aquellas que nunca dijo. Se pregunta si hubo ocasiones en las que pudo haberte demostrado más interés, si debió prestarte más atención, si ignoró señales que ahora parecen evidentes, si dio por sentado algo que en realidad era valioso. La distancia tiene una forma especial de ofrecer perspectiva. Cosas que antes parecían insignificantes, ahora adquieren un significado completamente diferente. Quizás recuerda una conversación que terminó demasiado rápido, un mensaje al que respondió con indiferencia, un momento en el que estabas buscando cercanía y él estaba distraído. Y por primera vez, comienza a preguntarse si desperdició oportunidades que ya no podrá recuperar. Esta etapa suele ser incómoda, porque obliga a enfrentar una verdad que muchas personas prefieren evitar. A veces no valoramos algo hasta que sentimos que podemos perderlo. Mientras más reflexiona, más consciente se vuelve de sus propios errores. Y aunque no pueda cambiar el pasado, no puede evitar imaginar cómo serían las cosas si hubiera actuado de manera diferente. Porque cuando alguien importante desaparece, no solo pensamos en esa persona, también pensamos en todo lo que pudimos haber hecho mejor. Y en muchos casos, ese sentimiento de arrepentimiento puede ser mucho más fuerte que la tristeza misma. Es aquí donde comienza a comprender que tu ausencia no solo ha creado un vacío, también le ha mostrado cosas sobre sí mismo que antes no estaba dispuesto a ver. Día 10. Tu ausencia revela sus verdaderos sentimientos al 10.º día, después de haber pasado por la curiosidad, la incertidumbre, la nostalgia, las dudas y la reflexión. Finalmente llega al momento más importante de todo el proceso, la verdad, porque después de tantos días sin ti,
Ya no puede seguir ocultando lo que realmente siente. La ausencia tiene una capacidad única. Elimina las distracciones. Cuando una persona está presente todos los días, es fácil confundir costumbre con amor. Es fácil confundir comodidad con conexión. Es fácil asumir que alguien siempre estará ahí. Pero cuando desaparece, todas esas ilusiones comienzan a desmoronarse. Ahora se ve obligado a enfrentar una pregunta que ya no puede evitar. ¿Qué significa realmente ella para mí? Y la respuesta aparece en la forma en que ha vivido estos últimos días. Si apenas notó tu ausencia, eso revela algo. Si pensó en ti constantemente, también revela algo. Si intentó buscarte, si revisó su teléfono esperando un mensaje o si recordó momentos compartidos una y otra vez, todo eso revela algo, porque la distancia no crea sentimientos nuevos, simplemente amplifica los que ya existían. Lo que estaba oculto sale a la superficie. Lo que antes parecía pequeño se vuelve imposible de ignorar. Y es en este punto donde muchos hombres descubren una verdad que nunca esperaban enfrentar. No extrañan únicamente los mensajes, no extrañan únicamente las conversaciones, te extrañan a ti, tu energía, tu presencia, la forma en que los hacías sentir. Y aunque cada hombre reacciona de manera diferente, una cosa suele ser cierta: cuando alguien realmente importa, su ausencia se convierte en una de las experiencias más reveladoras que una persona puede vivir, porque muchas veces es el silencio el que revela aquello que las palabras nunca pudieron expresar. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que el silencio puede decir más que 1000 palabras. A veces, la ausencia revela emociones que permanecían ocultas incluso para la persona que las siente. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez desapareciste de la vida de alguien y notaste un cambio en su comportamiento? ¿O has sido tú quien experimentó la ausencia de una persona importante? Si te gustó este video, asegúrate de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos sobre psicología, relaciones, atracción y desarrollo personal. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.